Hola pequeña, ¿qué haces aquí tan solita? Estaba caminando de regreso a mi casa, pero creo que estoy perdida. Oh no, ese es un problema. ¿Puedo ayudarte? Sí, tal vez. Bueno, hay algo más. Toda la noche he tratado de averiguar qué es lo que estamos celebrando hoy, pero resulta que nadie me dice. Todos dicen que es Navidad, pero ¿qué significa eso? Ay, mi pequeña, esa es una muy buena inquietud y me alegro que quieras saberlo. ¿Sabes? Creo que conozco a tu mamá y casualmente puedo verla de lejos sentada en la iglesia lista para escuchar el mensaje. ¿Qué te parece si vamos y nos sentamos juntas para escuchar y que puedas entender de qué se trata la Navidad? Eso suena muy bien. Muchas gracias, señora. ¿Vamos? Así que tenía algunas preguntas la niña, ¿verdad? Y no sabía que estaba en la iglesia. Estaba ahí en la iglesia, por eso pudieron ver a la mamá ahí sentada. Quiero que vayamos al libro de Mateo, capítulo 1. Mateo capítulo 1, y así como en el drama, a veces las personas solo dicen que celebramos la Navidad, y incluso como cristianos podemos decir que celebramos el nacimiento de Jesús, lo cual es verdad y es cierto, pero nos quedamos hasta ahí y no sabemos qué es lo que realmente enseña la palabra de Dios. En Navidad celebramos que Jesús, el Hijo de Dios, vino a la tierra para tomar un cuerpo humano, para encarnarse y poder salvar a su pueblo, como vamos a ver en el versículo de esta tarde. Entonces Mateo capítulo 1, y vamos a leer del versículo 18 al versículo 25, Mateo 1, 18 al 25, y vamos a leer los versículos y luego vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo a José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Oremos. Padre, gracias por esta tarde. Queremos que nos hables, Señor, por medio de tu palabra. El libro de Hebreos dice que tu palabra es como una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma. Necesitamos que nos enseñes. Necesitamos, Padre, ser edificados por tu palabra aplicada por medio del Espíritu Santo. Usa tu palabra esta noche, que es una noche especial porque es la noche de Navidad, donde celebramos que Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Así que usa tu palabra, Señor. Usa tu palabra porque esta realmente es una noche de paz por quien nació. Usa tu palabra en cada uno de nosotros. Te lo pedimos, Señor, para que seamos confrontados, para poder obedecerte y podamos examinarnos a la luz de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces este es
pasaje que habla del nacimiento de Jesús en el libro de Mateo. Y lo que vemos es que empieza a describir cómo es el nacimiento de Jesús. Versículo 18, empieza a describir cómo es el nacimiento de Jesús. Y habla de José, que es el esposo de María, o el que está comprometido con María. Y aunque el pasaje es claro, ¿verdad?, de cómo es el nacimiento de Jesús, y aunque parece sencillo, realmente demuestra y habla de una gran verdad. Y esta noche nos vamos a centrar en el versículo 21. Dice el versículo 21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces vamos a centrarnos en este versículo 21. Y mientras vemos este versículo nos damos cuenta que el nombre es muy importante para las personas en la Biblia. Un nombre normalmente reflejaba qué es lo que iba a hacer esta persona o cuál era la función de la persona. Entonces mientras vemos este versículo vamos a responder 3 preguntas. Primero, ¿cuál es el significado del nombre de Jesús? Luego vamos a responder ¿a quién salva Jesús? Y luego vamos a pensar en ¿de qué salva Jesús? Así que primero miremos cuál es el significado del nombre. ¿Qué significa el nombre de Jesús? ¿Qué es eso de Jesús? Este nombre es una transliteración del idioma hebreo del nombre Josué. Hay un famoso personaje del Antiguo Testamento que se llama Josué, y ese es el nombre en hebreo de Jesús. Así que Jesús es en el idioma griego. Entonces el nombre de Jesús se deriva o viene del nombre de Josué. Eso es el nombre de Jesús. Este nombre significa Jehová salva o Salvador. Algunas de nuestras Biblias tienen un pie de página ahí que dice Salvador. Entonces significa Jehová salva, o que Jesús es el Salvador. Y Jesús es el nombre terrenal para el Hijo de Dios. Jesús vino, el Hijo de Dios vino a la tierra, y el nombre que recibe es Jesús. Pudiera ser que hubiera recibido un nombre de capitán o un nombre que habla de su valentía, pero el nombre que Dios decide ponerle es Jesús, que habla de que es un salvador, y esa es su misión, salvar a las personas. En el tiempo de Jesús habían otros nombres, otros hombres que se llamaban Jesús. En la Biblia vemos, en el Nuevo Testamento vemos a otros hombres que también tenían el nombre de Jesús, por ejemplo en el libro de Hechos. Pero este nombre de esta persona es especial, porque no se lo ponen sus padres. Los padres no deciden, vamos a ponerle este nombre. José y María no deciden, vamos a ponerle este nombre. Este nombre es puesto por Dios. Dios es el que decide que le va a poner a su hijo Jesús. Jesús. Así que si un amigo le preguntaba a José y María cómo se llama su hijo, se llama Jesús. ¿Algún familiar se llama así? No. ¿Tiene algún amigo que se llama así? Tampoco. Este nombre es el que Dios le dio, Jesús, y ese es el nombre que Dios le da a su hijo en la tierra. En el Antiguo Testamento, cuando Moisés murió, el líder que quedó para guiar al pueblo de Israel era Josué. Y Josué, el trabajo de Josué era guiar al pueblo desde el desierto, introducirlo en la tierra prometida. Así que Josué fue un libertador. De alguna manera salvó al pueblo. ¿Por qué? Lo salvó porque Dios quería que entraran del desierto, que salieran del desierto y entraran a la tierra prometida. Y este Josué, aunque fue un gran hombre, realmente su nombre solo apuntaba al verdadero Salvador, que es Jesús. Apuntaba al verdadero Salvador perfecto. Josué hizo un gran trabajo. Si ustedes leen el libro de Josué, se dan cuenta que Josué hizo un gran trabajo introduciendo al pueblo de Israel a la tierra prometida. Pero Josué, el verdadero, que es nuestro Jesús, Él no solo hace un buen trabajo, pero Él hace el trabajo perfecto. Porque no introduce a las personas, no las introduce a una tierra prometida donde solo fluye leche y miel, pero realmente lleva a su pueblo a un hogar celestial. Así que Josué apuntaba su nombre al Salvador que venía, Jesús. Salvador que venía, Jesús. Y eso es lo que significa su nombre. El nombre de Jesús significa Salvador. Miremos la segunda pregunta. ¿A quién salva? Si Jesús es un Salvador, ¿por qué le pusieron ese nombre? Tiene que salvar a alguien. Versículo 21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, segunda pregunta nos dice, ¿a quién salva? ¿A quién salva Jesús?
Y el versículo nos dice que llamará su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo. Jesús salva a su pueblo, salva a su pueblo. Nos podemos hacer una pregunta: ¿quién es el pueblo de Jesús? ¿Quién es el pueblo de Jesús? Porque si dice que va a salvar a un pueblo, ¿quién es el pueblo de Jesús? Algunos piensan que el pueblo de Jesús solo se refiere al pueblo judío, a todos los israelitas. Pero cuando vemos las escrituras y cuando vemos los evangelios, nos damos cuenta que muchos israelitas despreciaron a Jesús, odiaban a Jesús. Muchos israelitas no lo apreciaron ni lo aceptaron como el Mesías. No quisieron que Él gobernara sobre sus vidas, más bien lo odiaban. Entonces no puede referirse al pueblo judío en su totalidad. No puede referirse al pueblo judío en su totalidad. Algunos de los líderes religiosos de Israel, los fariseos y los saduceos, odiaban a Jesús e incitaban a las personas para que pudieran irse en contra de Jesús y estaban preparando un asesinato para Jesús. Eso es lo que hicieron los fariseos y los saduceos. En vez de ser los líderes que gobernaban y guiaban al pueblo para creer en el verdadero Mesías, más bien estaban guiando al pueblo para odiar al verdadero Mesías. Entonces el pueblo no puede referirse en su totalidad al pueblo de Israel. En el libro de Juan, capítulo 8, Jesús hablando con sus líderes judíos, porque eran los líderes del pueblo, Jesús les dice: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Ellos eran parte del pueblo de Israel, pero no eran de Dios. Aun cuando descendían de Abraham, no eran del pueblo de Dios, verdadero de Dios. ¿Por qué? Porque no habían creído en Jesús, porque rechazaban a Jesús. Entonces Jesús no viene a salvar a todos los israelitas, porque entonces tendríamos un problema con todas estas historias que los fariseos odian a Jesús. ¿A quién se refiere el pueblo de Jesús? ¿A quién se refiere? ¿Quiénes son el pueblo de Jesús a los que Él viene a salvar? El pueblo de Jesús se refiere a los judíos y a los gentiles que Él ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Ese es el pueblo de Jesús. Los que le pertenecen. El versículo dice ahí, versículo 21 dice: salvará a su pueblo. Esa frase, su pueblo, realmente está reflejando que este pueblo pertenece a Jesús, es de su propiedad, son suyos, no se los pueden quitar, son de Él. Así como cuando usted dice: este es mi celular, esta es mi casa. Este pueblo es de Jesús, pertenece a Él, pertenece a Él. Así que Dios tiene un pueblo. ¿Cuándo empezó este pueblo? Este pueblo no comenzó con Adán y Eva, este pueblo comenzó en la eternidad pasada, donde Dios escogió su pueblo para Él, escogió sus ovejas para Él. Y si usted ha creído en Jesús, usted pertenece a este pueblo. Usted pertenece a este pueblo de Dios, pertenece al pueblo de Jesús, es de su propiedad. Si usted ha confiado en la obra de Jesús en la cruz, entonces usted pertenece al pueblo de Jesús. Este es su pueblo. Este es su pueblo, si realmente ha confiado en Jesús. Libro de Romanos, capítulo 3, versículos 29 y 30, dice: ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Los gentiles se refiere a las personas que no son judías como nosotros. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. ¿Qué significa eso? Que Dios es uno y va a justificar o va a presentar de manera perfecta a los que son de la fe, a los que creen en la fe de Jesús. Esos son su pueblo. Los que son judíos pero tienen la fe de Jesús, ese es su pueblo. Los que son hondureños pero tienen la fe de Jesús, ese es su pueblo. Los que son chinos pero pertenecen al pueblo de Jesús porque tienen la fe de Jesús, ese es el pueblo de Jesús. El libro de Apocalipsis nos dice que Juan el apóstol ve una gran multitud de toda lengua, nación y raza que están alabando al Cordero, están alabando a Jesús, el pueblo de Dios. Así que si usted es un hijo de Dios y pertenece al pueblo de Dios, entonces tiene hermanos en todo el mundo que aman a Dios y que han amado a Dios a través de los siglos, en el tiempo pasado. Así que el pueblo de Jesús son los que Él ha escogido desde antes de la fundación del mundo, que son de toda lengua, linaje y nación. Ese es el pueblo de Jesús.
Jesús se llama Salvador, o eso significa su nombre, pero Jesús no tiene la obligación de salvar a nadie. Él no tiene la obligación con nadie. Él no tiene que hacer lo que yo quiero o lo que yo merezco. Él no tiene la obligación de salvar a ninguna persona. Pero aún así, Jesús decide tener un pueblo. Jesús decide tener un pueblo que empezó desde antes de la fundación del mundo. Ahora, ¿cuál es la relación de Jesús con este pueblo? Quiero que vayan un poco más adelante al libro de Juan, capítulo 15. Solo vamos a ver un versículo, pero realmente esto está por todo el Nuevo Testamento y por todo el Antiguo Testamento. Juan capítulo 15, versículo 9. Esto se llama el sermón del aposento alto. Jesús está preparando a sus discípulos para la misión que viene después, cuando Él va a morir en la cruz. Judas ya ha salido de aquí, el traidor ya ha salido, así que Jesús está solo con sus discípulos y comienza a darles instrucciones de cómo deben vivir y cómo deben ordenarse para el momento que viene. Miren cómo Jesús les dice, Juan capítulo 15, versículo 9, está hablando con sus discípulos que están ahí, pero también es una relación que tiene con todos sus discípulos de todos los tiempos, incluyendo nosotros si somos sus hijos. Juan 15, 9, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Podemos ver este versículo muy rápidamente, no ver la gran importancia de lo que está hablando. Pero Jesús está diciendo que como el Padre, como Dios Padre ha amado a Jesús, Jesús ama de esa manera ¿a quién? A los discípulos. De la misma manera que Dios Padre ama a su Hijo eterno, de esa misma manera Jesús ama a sus discípulos. De esa misma manera Jesús ama a sus discípulos. Dios ama perfectamente a su Hijo porque es de su naturaleza. Son iguales, tienen la misma esencia. Y Jesús me ama a mí y ama a usted, si usted es del pueblo de Dios, no porque usted tiene la misma esencia de Él, pero porque Él lo ha escogido, porque pertenece a Él, porque es de Él. Entonces el versículo dice ahí, como el Padre me ha amado. De la misma manera que Dios Padre ama a su Hijo, que lo ha amado desde la eternidad y nunca ha dejado de amarlo, y nunca ha parado de amarlo ni siquiera un poquito. De esa misma manera, Jesús ama a sus seguidores. Jesús ama a sus seguidores. Esto es grande porque el amor de Dios no lo podemos comprender, porque somos pecadores y no conocemos a nadie que ha amado perfectamente. En esta tierra no hay ninguno que ama perfectamente, pero Dios sí ama perfectamente. Y de esa misma manera es como Jesús ama a sus discípulos, porque Jesús es Dios. Así que Jesús me ama con ese amor perfecto del Padre. Si usted es un hijo de Dios, Jesús lo ama con ese mismo amor que Él recibe del Padre. De esa misma manera Jesús lo ama. Jesús no lo ama porque usted siempre cumple los mandamientos, o porque usted siempre viene a la iglesia, o porque usted es mejor que los demás. Jesús no lo ama por eso. Jesús no lo deja de amar porque estaba afanado por la Navidad, o porque un día no leyó la Biblia ni oró. Jesús no lo deja de amar por eso. Jesús ama perfectamente, no por usted o por quién soy yo, lo ama porque es su pueblo, porque le pertenece a Él. Y si usted es un hijo de Dios, Jesús lo ama con un amor perfecto, porque es suyo, es de su propiedad. El libro de Malaquías lo menciona como su especial tesoro. Si usted es un hijo de Dios, usted es un especial tesoro para Jesús, un especial tesoro. No porque usted es el más obediente, no porque usted siempre hace caso, no. Si fuera por eso, entonces no podría amarnos, porque no siempre hacemos caso y no siempre obedecemos. Pero me ama porque soy suyo, me ama porque soy suyo, porque le pertenezco. Así que por eso Jesús entonces me comprende en mis tristezas y me ayuda en mis tentaciones y me guía en la necesidad
y aumenta su temor en mí y me corrige porque me ama, porque soy suyo, porque soy parte de su pueblo, porque soy parte de su pueblo. Así que si usted es un hijo de Dios, Jesús lo ama porque es suyo, porque lo escogió desde antes de la fundación del mundo. Entonces el versículo nos dice que Jesús es el Salvador que vino para salvar a su pueblo. Vino para salvar a su pueblo. Ahora, volviendo al libro de Mateo, ¿de qué salva a su pueblo? Mateo 1:21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Así que el Salvador salva a su pueblo, y lo salva de qué? Lo salva de sus pecados. Cuando hablamos de la palabra pecado, nos referimos a algo mucho más que un error. El pecado, según el libro de Primera de Juan, es una transgresión a la ley de Dios, es una rebeldía a la ley de Dios, es quebrantar la ley de Dios, rebelarse en contra de su carácter. Dios dice algo y el hombre dice otra cosa. El pecado es no dar en la gloria de Dios, querer hacer mi propia gloria y mi propia voluntad. Eso es el pecado. La Biblia nos dice que desde Adán y Eva todos sus descendientes nacen en pecado y con una tendencia a odiar a Dios. Por eso no necesitamos enseñarle a nuestros niños a pecar. Ellos ya saben cómo hacerlo. Porque los hombres nacen en pecado. Eso es lo que nos enseña la Biblia. Por eso dice el versículo que Jesús viene a salvar a su pueblo de sus pecados. Toda la humanidad está en la misma condición. No hay ningún hombre que es menos pecador que otro, o que ha hecho menos cosas malas, o que se ha portado más bien que otros. Todos los hombres están en la misma condición. Ninguno está más cerca de Dios. Ninguno ha hecho menos cosas malas. Todos estamos en la misma condición. Entonces, según las Escrituras, esa situación nos va a llevar a un juicio delante de nuestro Creador. Y el hombre no puede escaparse de ese juicio y por ninguna razón va a poder salir libre. Todo hombre que se presente ante el juicio de Dios va a salir como culpable. Todo hombre, ninguno va a poder salir de manera libre, ninguno. Y es ahí en la oscuridad del pecado donde aparece el grande Salvador. Es ahí en la oscuridad más triste y más terrible del pecado donde aparece nuestro gran Señor Jesucristo para salvar a su pueblo de su pecado. Eso es lo que hizo Jesús. Muestra su misericordia, amor, gracia y poder para salvar a los que le pertenecen. No porque los que le pertenecen son menos malos, son iguales a los pecadores, porque todos somos pecadores. Pero ahí es donde Jesús aparece para salvar a los suyos y para rescatarlos y para darles una nueva vida a los que son suyos. Así que Jesús vino para salvar a su pueblo de sus pecados, de su condenación y de su vida sin propósito. No solo les quita la condenación, pero también les da su justicia perfecta. Dios lo mira como perfecto porque tienen la justicia perfecta de Jesús. Un ministro inglés de los 1800 dice: lo salva de la culpa del pecado por el lavamiento de su sangre. Lo salva del dominio del pecado, poniendo en sus corazones al Espíritu que lo santifica. Lo salva de la presencia del pecado cuando lo lleve de esta tierra a su descanso eterno con Él. Así que Jesús nos salva en la cruz, nos da su Espíritu Santo para vivir como Él quiere, y también un día nos promete un descanso eterno, porque nos ha librado completamente del pecado. Así que en el nacimiento de Jesús que celebramos hoy, también apuntamos a la cruz. Jesús vino para salvar a su pueblo de sus pecados. Vino para salvar a su pueblo de sus pecados. Y esa es la razón por la cual celebramos la Navidad. Celebramos que Jesús es el Salvador que vino para salvar a su pueblo. Si usted está aquí y no se ha arrepentido de sus pecados, necesita arrepentirse. Necesita arrepentirse. Debe venir a Jesús en arrepentimiento y fe. ¿Y qué hace Jesús con los que vienen en arrepentimiento y fe a Él? Jesús los perdona y los hace parte de su pueblo. Jesús no va a rechazar a ninguno que viene a Él buscando perdón. Jesús no puede ni rechaza a nadie que busca su perdón. Jesús puede perdonarlo y entonces lo va a hacer parte de su pueblo. Lo va a hacer parte de su pueblo que Él ama. Cada Navidad es un recordatorio. Si usted no se ha arrepentido, necesita arrepentirse de su pecado para poder celebrar la Navidad de manera correcta.
Para los que son creyentes, los creyentes necesitamos vivir delante del Señor, no solo en Navidad, no solo pensar en Jesús en la Navidad, pero en cada uno de nuestros días, de una manera diaria, buscando a Jesús no solo en la Navidad. Jesús no solo es el centro de la Navidad, pero Jesús es el centro de toda la vida del cristiano. En Navidad hay muchos cantos, seguramente saben muchos cantos y van a algún lado y escuchan un canto y después escuchan otro. Y hay muchos cantos que no hablan de nada de Jesús ni reflejan nada del carácter de Jesús, más bien se apuntan a otras cosas. Quiero animarlos a que puedan escuchar cantos navideños, pero que apuntan a la obra de Jesús. No solo cantos populares, pero cantos navideños que apuntan a la obra de Jesús. No sé cuáles son, no me lo sé, entonces puedo buscarlos, pero cantos navideños que apuntan a la obra de Jesús. Hay un himno navideño, tal vez no muy conocido, se llama Qué bella historia. Y la letra de este himno nos hace pensar en lo que hemos estado hablando y nos hace pensar en nuestra respuesta. Voy a leerles la primera estrofa de este coro y después voy a leerles el coro de este himno. Dice la primera estrofa: qué bella historia de su excelsa gloria. Bajó el Salvador, Jesús mi Redentor. Nació en pesebre, despreciado y pobre, varón de lágrimas y de dolor. Esa es la bella historia. Bajó el Salvador. ¿Quién? Nuestro Redentor. Si usted es del pueblo de Dios, es su Redentor. Él es mi Redentor. El coro dice: oh, cuánto le amo y fiel le adoro. Él es mi vida, mi Redentor. El Rey de gloria vino a salvarme y a revelarme al Dios de amor. ¿Cuál es la respuesta de los cristianos? Amarle. Amar a Jesús, amarlo más esta Navidad de lo que lo amé la Navidad pasada. Y este fin de año necesito amar más a Jesús y el próximo año también. Amar a Jesús y serle fiel. ¿Por qué? Porque Él es mi vida y es mi Redentor. Pero si no veo el pecado tan grande, entonces no voy a ver a mi Salvador tan grande. Pero Él es mi Redentor. El Rey de gloria vino a salvarme. Ese Jesús, el Rey de gloria, vino a salvarme y a revelarme al Dios de amor. Eso es lo que ha hecho, derramar su amor en nosotros para que podamos amar como Él nos ha amado. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por esta noche que podemos celebrar la Navidad. Señor, yo te pido por los que están aquí y están ciegos al Evangelio. Y están ciegos, Señor, a lo que tú has hecho. Trae salvación esta noche. Trae salvación esta noche. Para los que son tuyos aquí, que te pertenecemos porque tú nos has escogido, que te pertenecemos porque somos tu especial tesoro. Señor, permítenos ser obedientes. Permítenos ser fieles como estaba leyendo en este himno. Permítenos ser fieles porque tú eres nuestro Redentor. Señor, no tenemos otra cosa más que hacer que serte fieles porque te amamos. No te podemos amar porque somos buenos. Te amamos porque tú nos has amado primero y nos has salvado. Señor, edifica a los creyentes en esta noche. Edifica a los creyentes esta noche para que te podamos amar. Para que podamos amar a nuestro Redentor que vino para morir por nosotros y salvarnos. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, mientras el pastor, mire, yo no sé, esa canción que acaba de recitar David, yo la hubiera cantado, pero él me dio otra. Y mientras Ariel viene aquí, a la otra parte de esa canción dice: qué gran misterio tan incomprensible. El Verbo se encarnó y al mundo descendió. El plan oculto revelóse al hombre y por su tierno amor él me salvó. Oh, cuánto le amo. Y yo no sé si alguien puede detenerme esta porque... Bien, vamos pues.
Y si alguien me lo puede detener después, porque voy a tocar. Ahí está. Bien. Ahí está. Ahí está. Bien, vamos. Cantar conmigo ahí también. Santa la noche, hermosas las estrellas, la noche cuando nació el Señor. El mundo estuvo envuelto en sus querellas hasta que Dios nos envió al Salvador. Una esperanza, todo el mundo siente la luz de un nuevo día sin igual. Postrados adorarle, oír de lo alto la voz angelical. El Salvador. Llegamos al pesebre a contemplar al bendito Jesús. Como también los magos del oriente
humildemente que nuestras luchas sabe comprender. Oye, Manuel, es Dios ya con nosotros.